El juego ha terminado, pero la canción continúa. Bienvenidos a La Canción Continúa, el primer podcast en español dedicado a la relectura de Canción de Hielo y Fuego que podéis escuchar por adelantado los lunes en Patreon y los miércoles en el resto de plataformas de podcast. Esta temporada estamos haciendo la relectura conjunta de Festín de Cuervos y Danza de Dragones, en la que analizamos el cuarto y quinto libro de la saga de forma cronológica con el orden elaborado por Sean Collins. Este es un orden que tenéis además pineado en nuestras redes sociales por si queréis ver o seguir el orden al mismo tiempo que estamos haciendo nosotros. Hoy nos toca analizar el primer capítulo de Jaime Lannister en Festín de Cuervos. Yo soy Berta y estoy rodeada, como siempre, por mis fantásticos compañeros. Beatriz, ¿qué tal estás para recibir aquí de nuevo el punto de vista de Jaime? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien, ¿os acordáis la semana pasada que decía cómo me gustaría un punto de vista de Jamie? Bueno, pues esa soy yo teniendo la memoria de pez porque ese punto de vista existía y yo no me acordaba. Entonces aquí vamos a poder ver ese punto de vista de nuestro queridísimo Jamie después de la muerte de su padre con todo lo que eso implica. Recordemos, nos lo recordarán varias veces en este capítulo, que al final él fue el que propició la salida de su hermano Tyrion de la Celda Negra, que más adelante pues terminó con la vida de Tyrion y de Tywin, así que va a ser muy interesante poder analizar pues cuáles son esos pensamientos y también pues cómo se siente con respecto a su familia, incluida su hermana, por supuesto. Y Santi, ¿tú qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, vemos este punto de vista de Jaime que pues está diferenciado de lo que vimos con Cersei, pero pues en el mismo pues momento, ¿no? Todavía estamos en este funeral de Tywin y vamos a ver lo que nos trae este señor y todos sus pensamientos en este capítulo. Bueno, mucha tela que cortar en este capítulo por distintas facetas, yo creo, del personaje y de la vida de Jaime en general. Pero antes de pasar a hablar de todo ello, os recordamos como siempre que podéis apoyar a este podcast a través de Patreon. En él encontraréis pues distintas categorías en las que elegir diferentes ventajas, ¿no? En las que tenéis diferentes ventajas pues de contenido exclusivo, como puede ser el podcast exclusivo mensual, como puede ser el directo también para patrons, como puede ser el acceso al servidor de Discord y muchísimas otras ventajas que podéis ver en patreon.com/lacancioncontinúa. Si nos oís o veis o disfrutáis a través de YouTube, también tenéis la opción de apoyarnos con los miembros del canal de YouTube, donde tenéis la opción de uniros a la Casa Targaryen o a la Casa Fuego Oscuro para apoyar a este podcast también por esa vía con sus respectivas ventajas también. Si no queréis apoyarnos por la vía económica o no podéis, pues siempre nos viene bien que nos deis vuestro apoyo a través de compartir el podcast con vuestros amigos o hablar bien de nosotros pues por vuestras redes sociales, ¿no? Así nos mencionáis, más gente nos conoce, más gente nos sigue, eso le funciona al algoritmo y entonces llegamos a más gente y más gente se une. Es un poquito pues una estafa piramidal todo esto, ¿no? Entonces vosotros habláis con 3 amigos y esos 3 amigos con otros 3 amigos y así funciona pues este esquema Ponzi, ¿no? Con el que en vez de estafar a la gente lo que Estaba muteada. Estaba muteada y me he puesto a reír porque digo, pero ¿en qué momento estaba Berta como explicándolo todo súper serio? Oye, mira, tenemos esto y de repente hemos pasado a estafa piramidal. Estafar a la gente, lo que hacemos es incluirlo en esta secta friki, que es lo que somos. ¿Qué os parece? A mí me parece un plan fantástico, la verdad. Dicho esto, vamos a pasar, Santi, a precisamente la participación de estos nuestros oyentes en este podcast a través de la pregunta que nos hacen para los capítulos de cada semana. Así que cuéntanos, ¿cuál nos han dejado para esta? Sí, vamos a escuchar la pregunta que nos han dejado precisamente para el podcast de esta semana. Hola cancioneros, soy Alonso y esta es mi pregunta. ¿La redención de Jaime pudo haberse dado con tan solo convivir con Brienne? ¿O su mutilación es el factor crucial? Entendiendo que, de a poco en poco, Jaime nos demuestra que sí había un caballero debajo de ese león dorado monstruoso. Y pues nada, agradecerles por tan maravilloso podcast. Que la gran mariposa de Nat les bendiga. Un saludazo desde la Ciudad de México. Yo creo que estoy
totalmente de acuerdo con que el hecho de perder la mano es lo que hace que se dé cuenta de muchísimas cosas y que es un paso pues, fundamental en el cambio que tiene Jamie, porque se da cuenta de que él toda la vida ha sido una espada. De hecho, en este capítulo reflexiona muchísimo al respecto, diciendo lo de puedo sujetarla, pero no puedo esgrimir la espada, quiero matar a alguien, quiero matar a Varys, pero él mismo sabe muy al fondo que para él, en este momento, la parte bélica, pues es bastante jodida, ¿no? O sea, ha pasado de ser el caballero por excelencia en esta época de la historia de Poniente a ser el Lord Comandante que no puede esgrimir una espada. Es una posición muy jodida en la que está Jamie, y creo que eso, además, pues todas las circunstancias que rodean a Jamie en este momento hace que incluso las conversaciones que hablaremos más adelante que llega a tener con Tyrion y demás, hace que vea que pues la vida se le ha ido de las manos, que la persona en la que él confiaba que era su hermana pues no puede confiar en ella porque el mismo Tyrion le siembra dudas, le pone a pensar. Por lo tanto, Brienne evidentemente es un personaje que hace que Jamie pues desnude muchísimo sus sentimientos, que se abra al mundo a hablar de cosas que no ha hablado previamente. Recordemos ese capítulo maravilloso de los baños de Harrenhal y demás. Pero el no tener mano, el haber pasado por todo ese proceso tan traumático, porque es que si se la hubieran cortado en una batalla y quedas así después de una batalla que te has defendido y... Pero es que a Jamie lo cogieron en un momento súper jodido de su vida, le quitaron la mano de una manera atroz, con toda la burla y toda la humillación que supuso todo ello. Y eso para mí es lo que realmente cambia a Jamie, el darse cuenta de que ahora mismo es... sí, tiene una figura de autoridad, pero no tiene con qué sustentar muchas otras cosas. ¿Vosotras, compañeras, estáis de acuerdo conmigo o tenéis algún otro punto de vista al respecto? Pues a ver, yo opino que tiene más influencia el tema de Brienne. Me quiero explicar, es decir, evidentemente creo que, como decías tú muy bien, ambas dos cosas están pues un poco unidas, ¿no? Al final son dos cosas que ocurren a la vez en el tiempo, el único apoyo con el que cuenta Jamie en ese momento es la propia Brienne y como que ambos conceptos o ambos eventos se mezclan, ¿no? Pero para mí, conociendo al Jamie que conocemos previo a este instante, si le hubieran cortado la mano a Jamie, solo hubiera sido un revulsivo para que se convirtiera en alguien peor. Estoy plenamente convencida de que si esto ocurre y Jamie tiene cerca a cualquier miembro de su familia, quizá excepto Tyrion, ¿no? Pero si tiene cerca a Tywin, si tiene cerca a Cersei, esto no hubiera hecho más que hacer crecer esa rabia, esa ira, y probablemente se hubiera convertido en alguien más cruel de lo que ya era, por esa impotencia, esa frustración que sentiría. Venga, que sentiría y que siente realmente por lo que le ha ocurrido. ¿Qué pasa? Que el hecho de haber contado con Brienne en ese momento y el hecho de que en cierta forma se abriera con todo lo que ocurrió con respecto al desembarco del rey, el rey Aerys y demás, al coincidir ambos eventos en el mismo punto y al ser Brienne la persona que recibe todo eso y le responde pues defendiéndolo, le responde entendiéndolo, le responde, ¿no? Tratándolo como una persona más allá de su título, creo que es lo que hace que Jamie de alguna forma relativice un poco mejor, o lleve, no diré relativice, pero que lleve un poco mejor todo el asunto de la mano. Entonces, la mano siempre iba a ser una cura de humildad para Jamie, independientemente de si hubiera estado Brienne o no ahí, eso es cierto, pero creo que el carácter, cómo se comporta a día de hoy Jamie, responde más a
con quién estuvo tratando cuando le ocurrió eso, en este caso Brienne, más que el hecho de la mano en sí. Pero bueno, yo creo que al final, o sea, es decir, no creo que haya una respuesta incorrecta en esto, ¿no? Creo que ambas cosas tuvieron su papel y habrá aspectos de Jaime que estarán más de este, no voy a decir nuevo Jaime, pero de esta forma en la que se comporta Jaime ahora, que estarán más influenciados por la mano y otras que estarán más influenciados por el tiempo que pasó con Brienne. Sí, creo que los dos habéis estado acertados. Creo que es una mezcla de ambas cosas la que hace que Jaime sea en este quizá proceso de cambio mental. No ya sabéis que yo no estoy muy a favor de decir que Jaime está en un proceso de redención. Y no creo que tampoco sean ambos dos factores que hemos mencionado los únicos, ¿no? También está el tiempo que lleva Jaime encerrado. Quiero decir, la participación de Jaime Lannister en esta saga ha sido lo que vimos en Juego de Tronos y luego ha estado encerrado desde que lo capturaron hasta que lo libera Catelyn, ¿no? Creo que ya en ese proceso de encierro puede haber cierto grado de, ¿no? Este hombre haciendo introspección o relajándose un poquito, bajándole un tonito, por así decirlo, y luego ya eso se remata con el encuentro con Brienne, que supone, como decía ahora muy bien Beatriz, ¿no? Sí, esta otra perspectiva de lo que significa también ese ideal de caballería, ¿no? O ese idealismo que ella misma tiene en su cabeza al respecto. La relación entre ambos, el cómo ella también lo juzga o lo prejuzga por todo el tema Matarreyes y cómo él ya está, ¿no? En ese momento. Por eso digo que el encierro quizá también tuvo que ver, porque creo que lo vemos llegar a un punto de, mira, estoy muy cansado y ahora que ¿no? me habéis llamado toda la vida Matarreyes, pero ahora como que ya estoy en mi límite, ¿no? Y luego, por supuesto, el tema de la mano que le arrebata ese rol, ¿no? Le arrebata esa perspectiva que los demás tienen de él, ¿no? Él es el caballero por excelencia y él, al arrebatársele eso con la mano, pues pierde esa fachada un poco que tenía, ¿no? Así que sigue teniendo el renombre, sigue teniendo la fama, pero todos sabemos o todos saben y sospechan a su alrededor que al haber perdido la mano no va a tener esa capacidad, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces creo que es la suma de los factores y más aún, creo que también suma, por ejemplo, el hecho de que cuando regresa él está en este punto de su vida de ya nada me importa, ¿no? Al haber perdido la mano, tiene este momento de hablar con Cersei, esta locura que creo que comentábamos cuando se da al final de Tormenta de Espadas, ¿no? Esta locura de decirle a Cersei, pues vámonos juntos, ¿no? Y ya nada importa y qué más da lo que digan los demás. Y Cersei dice, pero tú estás chalado, ¿no? Cálmate, ¿qué estás haciendo, no? Ese rechazo, entre comillas, por parte de Cersei creo que también juega un papel en cómo están ahora, ¿no? Y en cómo va evolucionando su relación, cómo va evolucionando, no, involucionando más bien su relación, y creo que eso también suma puntos para Jaime, ¿no? Ahora, hoy yo creo que tendremos oportunidad de hablar de eso, por ejemplo, porque esa distancia que se forma entre Cersei y Jaime creo que también es un factor que le ayuda a dar este cambio, ¿no? Entonces, muchas cosas. No creo que haya una única cuestión que esté cambiando a Jaime Lannister o que le esté, por lo menos eso, ¿no? No sé si ha cambiado del todo, pero por lo menos hacerle bajar 2 tonitos, ¿no? Como decía al principio, de forma como un eufemismo. O hacerle quizás reflexionar más o pensar más antes de hablar o antes de actuar, sobre todo, que es lo que veíamos más en el Juego de Tronos, ¿no? Que era más impulsivo cuando iba y atacaba a Ned Stark en las calles y ¿no? Ya luego, si queremos entrar a debatir si esto es un proceso de redención o no, tenemos, yo creo, todo festín de cuervos para debatirlo. Así que vamos a centrarnos en lo que nos toca hoy, si os parece, compañeros, y vamos a hacerlo como cada semana, empezando por el resumen de este capítulo. Ser Jaime Lannister estaba junto al féretro de su padre, con los 5 dedos en torno al puño de un mandoble dorado. Con la caída de la noche, el interior del gran septo de Baelor se tornaba oscuro y espectral. Los ecos de los rezos fueron muriendo a medida que salían los últimos asistentes a la ceremonia.
Balon Swan y Loras Tyrell se demoraron mientras los demás partían. «Nadie puede montar guardia 7 días y 7 noches», dijo Ser Balon. «¿Cuándo fue la última vez que dormisteis, mi señor?». Cuando mi señor padre estaba vivo, replicó Jaime. Permitidme que monte guardia esta noche. Se ofreció Ser Loras. No era vuestro padre. Vos no lo matasteis, yo sí. Fue Tyrion quien soltó la saeta de la ballesta que lo mató, pero porque yo solté a Tyrion. Pensó. Dejadme. «Como ordene, mi señor», dijo Swan. Jaime escuchó los ecos de sus pisadas mientras se alejaban, y así volvió a quedarse a solas con su señor padre. Le dolía la espalda y casi no sentía las piernas. Cambió de postura. Le dolía la mano ausente. Le ordené al eunuco que lo llevara a un barco. Le explicó al cadáver. Sus manos estaban tan manchadas como las de Tyrion. Sus manos están tan manchadas de sangre como las mías. Varys hizo lo que hizo porque yo se lo ordené. Pensó. Aquella noche había aguardado en las habitaciones del eunuco. Cuando oyó las pisadas, se situó junto a la puerta. Varys entró envuelto en una nube de talco y espliego. Jaime se puso tras él, le dio una patada en la corva, se arrodilló sobre su pecho y le puso el cuchillo bajo la papada blanca. Vaya, Lord Varys, no esperaba encontraros aquí. «Sir Jaime, me estáis asustando». Esa es mi intención. Retorció el puñal y un hilillo de sangre corrió por la hoja. Estaba pensando que podríais ayudarme a sacar a mi hermano de la celda antes de que Ilyn Payne le corte la cabeza. «Sí, bueno, si tenéis la amabilidad de apartar esa hoja». «Oh, estoy herido». El eunuco se rozó el cuello y contempló boquiabierto la sangre que le manchaba los dedos. «Siempre he aborrecido la visión de mi propia sangre». Pronto tendréis mucho que aborrecer si no me ayudáis. «Si vuestro hermano desapareciera de su celda, mi vida correría peligro». Vuestra vida está en mis manos. Si Tyrion muere, vos lo seguiréis. «Oh». El eunuco se lamió la sangre de los dedos. «Me pedís que haga algo terrible, que libere al que mató a nuestro amado rey. ¿O creéis que es inocente?» Da igual. Un Lannister siempre paga sus deudas. Con qué facilidad le habían salido las palabras. Desde entonces no había vuelto a dormir. Constantemente volvía a ver la sonrisa del enano mientras la luz de la antorcha le lamía el rostro. «Eres un pobre idiota tullido», le había espetado. «Cersei es una zorra mentirosa. Ha estado follando con Lancel y con Osmund Kettleblack, y por lo que yo sé, puede que se tire hasta el chico Luna. Y yo soy el monstruo que todos dicen. Sí, maté al canalla de tu hijo». No dijo que pensara matar a nuestro padre. Lo habría detenido. Así el que mata la sangre de su sangre sería yo, no él. Jaime se preguntaba dónde se habría escondido Varys. Tal vez el eunuco se hubiera embarcado con Tyrion. Si era así, los dos ya estarían muy lejos en alta mar. A menos que mi hermano matara también a Varys y su cadáver se esté pudriendo bajo el castillo. En tal caso, tal vez pasarían años antes de que encontraran sus huesos. Jaime había bajado con una docena de guardias, todos con antorchas, cuerdas y farolillos. Solo encontraron oscuridad, polvo y ratas. Y dragones al acecho, allí abajo. Recordaba el brillo anaranjado de las ascuas en la boca del dragón de hierro. El brasero caldeaba una estancia de la base de un pozo. En el suelo había un desgastado mosaico que representaba al dragón de 3 cabezas. Te conozco, Matarreyes. Parecía decirle la bestia. Siempre he estado aquí, esperando tu llegada. Y a Jaime le había parecido reconocer aquella voz, el tono férreo que había tenido la voz de Raegar, príncipe de Rocadragón. El viento soplaba con fuerza el día que se despidió de Raegar en el patio de la Fortaleza Roja. Alteza, Le había suplicado Jaime. que se quede Darry a guardar al rey. Esta vez, o Ser Barristan, si lo preferís.
Sus capas son tan blancas como la mía. Mi señor padre quiere teneros cerca para que Lord Tywin no le haga daño alguno. No le quitaré esa muleta en este momento tan terrible. No soy una muleta. Soy un caballero de la Guardia Real. En ese caso, guardad al rey, le espetó Jon Darry. Cuando os ceñisteis esa capa, prometisteis obedecer. Raegar había puesto una mano en el hombro de Jaime. Cuando acabe la batalla, tengo intención de reunir al consejo. Habrá cambios. Cuando regrese hablaremos. Fueron las últimas palabras que le dijo Rhaegar Targaryen, y así el príncipe de Rocadragón montó a caballo, se puso el alto yelmo negro y cabalgó hacia su destino. No sabía cuánta razón tenía. Cuando terminó la batalla hubo cambios. Pensó. Aerys creía que si me tenía cerca no le pasaría nada malo. Le dijo al cadáver de su padre. ¿A que tiene gracia? Lo mismo debía de pensar Lord Tywin. Su sonrisa era más amplia que antes. Aquella mañana había desfilado ante el féretro 1 millar de grandes damas y señores, y después del mediodía pasaron también varios miles de personas del pueblo llano. Jaime sospechaba que muchos de ellos estaban encantados de presenciar la caída de un gran hombre. Incluso en el oeste, Lord Tywin era más respetado que querido. Y Desembarco del Rey recordaba todavía el saqueo. De todos los asistentes al funeral, el gran maestre Pycelle parecía el más compungido. He servido a 6 reyes, Le dijo a Jaime. pero aquí yace el hombre más grande que he conocido. Tenía todo lo que debe tener un rey. Sin la barba, Pycelle no solo parecía viejo, sino también débil. Afeitarlo fue lo más cruel que le pudo hacer Tyrion. Pensó Jaime, que sabía lo que era perder una parte de uno mismo. Pycelle había lucido una barba magnífica, le proporcionaba un aura de sabiduría y ocultaba todo tipo de cosas desagradables. He visto cosas espantosas en mis tiempos, Sir Jaime. Dijo el anciano. Guerras, batallas, asesinatos horribles. No era más que un niño que vivía en Antigua cuando la peste gris se llevó a media ciudad. Lord Hightower quemó todos los barcos del puerto, cerró las puertas y ordenó a sus guardias que mataran a todos aquellos que intentaran huir. El mismo día en que se reabrió el puerto, lo desmontaron de su caballo y lo degollaron, al igual que a su hijo. Quentin Hightower hizo lo que debía hacer. Vuestro padre también era así. Por eso parece tan satisfecho consigo mismo. Preguntó Jaime. A medida de que la carne se seca, los músculos se tensan y tiran de los labios hacia arriba. No es una sonrisa, es un síntoma de sequedad, nada más. Parpadeó para disipar las lágrimas. Disculpadme, estoy muy cansado. Pycelle se dirigió hacia la salida del septo con pasos dificultosos, apoyándose en el bastón. Este también se está muriendo. Comprendió Jaime. No era de extrañar que Cersei lo considerase un inútil, aunque su querida hermana parecía pensar que la mitad de la corte estaba formada por inútiles o traidores. Hasta Ser Ilyn Payne. Como justicia del rey, las mazmorras eran responsabilidad suya. Payne dejaba la mayor parte de los asuntos de las mazmorras en manos de subordinados, pero aún así, Cersei lo hacía responsable de la fuga de Tyrion. Fue cosa mía, no suya. Pero en vez de confesar, se había prometido averiguar cuanto pudiera del carcelero jefe, Renifer Mares Largos. «Seguro que os preguntáis qué clase de nombre es ese», dijo entre risitas cuando Jaime fue a interrogarlo. «Por mis venas corre sangre real. Soy descendiente de una princesa. La princesa era el tesoro más preciado de la bóveda de las doncellas. Lord Puño de Roble perdió la cabeza por ella. Puso a su hijo el apellido de Mares y, cuando creció, se convirtió en un gran caballero. También lo fue su propio hijo, y se añadió la terminación Largos, para que los demás supieran que él no era bastardo. Así que tengo algo de dragón». Sí, he estado a punto de confundirte con Aegon el Conquistador, pero da la casualidad de que tengo preocupaciones más apremiantes.
Mares Largos inclinó la cabeza. El prisionero desaparecido. ¿Y el carcelero que falta? Rugen. Un subordinado. Estaba al mando del tercer nivel. Las celdas negras. Dime lo que sepas de él. Esto es una farsa de mierda. Pensó Jamie. Sabía quién era Rugen mejor que Mares Largos. Desaliñado, muy vulgar en el habla. Tengo que reconocer que no era de mi agrado. Rugen ya estaba aquí hace 12 años. Lo había nombrado el rey Aerys. La verdad es que rara vez pasaba por aquí. Ya lo señalé en los informes. ¿Quién leía esos informes? Unos iban para el consejero de la moneda, otros para el consejero de los rumores. El alguacil y la justicia del rey los recibían todos. Ruger estaba aquí cuando hacía falta, mi señor. Las celdas negras se utilizan poco. Antes de que enviaran a vuestro hermano menor, tuvimos al gran maestre Pycelle y antes de él, al traidor Lord Stark. Hubo otros 3 que no eran nobles. Lord Stark se los entregó a la Guardia de la Noche. Háblame de los 2 carceleros que se quedaron dormidos. No eran más que llaverizos. La corona paga el sueldo de 20 llaverizos, pero nunca hemos tenido más de 12. También se supone que tendríamos que contar con 6 carceleros, 2 en cada nivel, pero solo disponemos de 3. Yo soy el carcelero jefe, mi señor. Estoy por encima de los carceleros. A mí me corresponde llevar las cuentas. Si mi señor desea echar un vistazo a los libros, verá que las cifras cuadran. En este momento tenemos 4 prisioneros en el primer nivel y 1 en el segundo. Además de vuestro hermano, que se ha fugado, claro, es verdad. Lo tacharé. Cogió una pluma y le hizo una incisión en el cañón para escribir. 6 prisioneros. Pensó Jamie con amargura. Y pagamos el salario de 20 llaverizos, 6 carceleros, un carcelero jefe, un encargado y la justicia del rey. Quiero interrogar a esos 2 llaverizos. Renifer Mares Largos dejó el cortaplumas y alzó la vista hacia Jamie. Mi señor puede interrogar a quien quiera, desde luego, pero permitidme la osadía, mi señor. No creo que os respondan. Están muertos, mi señor. ¿Muertos? ¿Por orden de quién? Pensé que por orden vuestra o tal vez del rey. No pregunté, no me corresponde a mí interrogar a la Guardia Real. Aquello era hurgar en la herida. Cersei había utilizado a sus propios hombres para hacer el trabajo sucio. A ellos y a sus adorados Kettleblack. Imbéciles descerebrados. Se había gritado Jaime a Boros Blount y a Osmund Kettleblack más tarde. ¿Qué habéis hecho? Nada más que lo que se nos ordenó, mi señor. Ser Boros era más bajo que Jaime, pero más fornido. Lo ordenó Su Alteza, vuestra hermana. Ser Osmund apoyó el pulgar en el cinto. Nos dijo que deseaba que durmieran para siempre, así que mis hermanos y yo nos encargamos de ello. Uno de los cadáveres estaba tumbado de bruces sobre la mesa, como si se hubiera desmayado tras emborracharse en un banquete. El segundo llaverizo había logrado apartarse del banco y sacar el puñal antes de que le clavaran una espada larga entre las costillas. Su final había sido más largo, más sucio. Ha sido un error, Ser Osmund. Seguro que habían participado en la intriga, igual que el que ha desaparecido. En ese caso, les habríamos podido sonsacar la verdad. Ha estado follando con Lancel y con Ser Osmund Kettleblack. Y por lo que yo sé, puede que se tire hasta el Chico Luna. Si fuera desconfiado, empezaría a preguntarme por qué teníais tanta prisa por evitar que los interrogaran. Teníais que silenciarlos para ocultar vuestra participación en esto. ¿Nosotros? Nosotros no hemos hecho más que obedecer a la reina. Os doy mi palabra de hermano juramentado. Los dedos inexistentes de Jaime se tensaron. Que bajen Nos ni Osfrid y limpiad este desastre. Y la próxima vez que mi querida hermana os ordene matar a alguien, decídmelo antes. Las palabras retumbaron en su mente en la penumbra del septo de Baelor. Todas las vidrieras se habían tornado negras y alcanzaba a divisar la luz tenue de las estrellas. El hedor de la muerte era cada vez más marcado.
Jaime estaba seguro de que en aquel momento había cuervos dando vueltas sobre la gran cúpula del septo de Baelor, buscando alguna manera de entrar. Todos los cuervos de los 7 reinos deberían rendirte homenaje, padre. Los alimentaste bien, desde Castamir hasta el Aguas Negras. La idea pareció satisfacer a Lord Tywin. Su sonrisa se hizo todavía más amplia. Jaime se echó a reír. Esto es más absurdo que una farsa de titiriteros. Aquí estoy, en vigilia por el padre al que ayudé a asesinar, enviando hombres a buscar al hermano al que ayudé a escapar. Le había ordenado a Ser Adam Marbrand que registrara la calle de la seda. Los capas doradas encontrarían cosas más interesantes bajo las faldas de las putas que bajo los lechos. Sus pensamientos volaron hacia Brienne de Tarth. Moza estúpida, testaruda, adefesio. ¿Dónde estaría? Dale fuerzas, padre. Casi una plegaria, pero ¿invocaba al dios o estaba rezando al cadáver que yacía ante él? ¿Qué más da? Ni el uno ni el otro me escucharon nunca. El guerrero había sido el dios de Jaime desde que tuvo edad suficiente. Otros hombres podían ser padres, hijos, maridos, pero no Jaime Lannister. Era un guerrero. Tendría que decirle la verdad a Cersei. Debería reconocer que fui yo quien liberó a nuestro hermano de la celda. Claro, como la verdad le había dado tan buen resultado con Tyrion. Sí, yo maté al canalla de tu hijo y ahora voy a matar también a tu padre. Jaime oía las carcajadas del gnomo en la penumbra. Cerró los ojos pero volvió a abrirlos a toda velocidad. A medianoche las bisagras de las puertas del padre dejaron escapar un gemido cuando entró una hilera de varios cientos de septones. Por las puertas de la madre entraron las septas blancas, mientras que las hermanas silenciosas llegaron de una en una, bajando por los peldaños del desconocido. También llegó un grupo de monjes con túnicas marrones. Algunos llevaban colgado del cuello el martillo del herrero, mientras que otros portaban cuencos mendicantes. Ninguno de ellos le prestó la menor atención. Hicieron el círculo del septo rezando ante cada uno de los 7 altares. Hicieron un sacrificio a cada dios y a cada uno le cantaron un himno. Sus voces se alzaban dulces, solemnes. Jaime cerró los ojos para escuchar, pero tuvo que abrirlos. Estoy más cansado de lo que imaginaba. Han pasado muchos años desde mi última vigilia. En aquella ocasión vestía una sencilla túnica blanca. El septo donde había pasado la noche no tenía ni un tercio del tamaño de cualquiera de los 7 cruceros del gran septo. Jaime había depositado la espada en las rodillas del guerrero, le había puesto la armadura a los pies y se había arrodillado ante el altar. Al amanecer tenía las rodillas en carne viva. Todo caballero debe sangrar, Jaime. Le había dicho Ser Arthur Dayne al verlo. La sangre es el sello de nuestra devoción. Le dio un golpecito en el hombro con albor. La hoja blanquecina estaba tan afilada que hasta el ligero roce bastó para atravesar la túnica de Jaime, que sangró de nuevo. Ni siquiera lo sintió. Un niño se había arrodillado. Un caballero se levantaba. El joven león, no el matarreyes. Pero eso había sido hacía mucho tiempo y el niño había muerto. Cuando los devotos volvieron a salir en fila, el gran septo quedó de nuevo en silencio. Jaime estiró los dedos con los que agarraba el mandoble dorado. Quizá no habría sido mala idea que Ser Loras lo relevara. Qué mal le habría sentado a Cersei. El caballero de las flores era aún casi un niño, pero tenía madera para llevar a cabo hazañas dignas del libro blanco. El libro blanco lo estaría esperando cuando terminara la vigilia, abierto en mudo reproche. Antes de llenarlo de mentiras, romperé en pedazos esa mierda de libro. Si no mentía, ¿qué podía escribir aparte de la verdad? Había una mujer ante él. Está lloviendo otra vez. Pensó al ver lo empapada que estaba. ¿Cómo ha llegado aquí? No la he oído entrar. Vestía como una moza de taberna. La capucha le ocultaba el rostro, pero Jaime veía la danza de las velas en los estanques verdes de sus ojos. ¿Cersei? ¿Qué hora es? Ya no es de noche, pero aún no ha amanecido. La hora del lobo. Su hermana se retiró la capucha y le dedicó la más dulce de las sonrisas.
¿Te acuerdas de la primera vez que fui a verte así? Fue en una tabernucha y me puse ropa de criada para pasar entre los guardias de nuestro padre. Me acuerdo. ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres de mí? La última palabra resonó por todo el septo. Durante un momento se atrevió a soñar con que no buscaba más que el consuelo de sus brazos. Baja la voz. Jamie, Kevan se ha negado. No quiere ser la mano. Sabe lo nuestro, me lo ha dicho. ¿Cómo es posible que lo supiera? Habrá leído lo que escribió Stannis, pero... Tyrion lo sabía. ¿Quién sabe qué habrá contado ese enano malvado? El Septón Supremo, Tyrion lo coronó después de que muriera el gordo. Puede que también lo sepa. Tienes que ser la mano de Tommen. No me fío de Mace Tyrell, y si tuvo algo que ver con la muerte de nuestro padre, puede que conspirase con Tyrion. Tal vez el gnomo esté de camino al Jardín. No es así. Sé mi mano. Juntos gobernaremos los 7 reinos, como un rey con su reina. Fuiste la reina de Robert, pero no quieres ser la mía. Lo sería si me atreviera, pero nuestro hijo... Tommen no es hijo mío, igual que no lo era Joffrey. También se los entregaste a Robert. Me juraste que siempre me amarías. Obligarme a suplicar no es amarme. Jaime habría dado cualquier cosa por tomarla entre sus brazos y besarla. Aquí no. Pensó. Aquí no. Estamos ante los dioses, ante nuestro padre. No, no puedo. No quiero. Te necesito. Necesito a mi otra mitad. Tú eres yo. Yo soy tú. Te necesito conmigo. Dentro de mí. Por favor, Jamie, por favor. Estoy hecho para el campo de batalla, no para la sala del consejo. Y puede que ahora ni siquiera sirva para eso. Cersei se secó las lágrimas con la desastrada manga marrón. Muy bien. Si quieres campos de batalla te daré. Qué idiota he sido al venir. Qué idiota fui al amarte. Sus pisadas resonaron en el silencio y dejaron manchas húmedas en el suelo. El amanecer pilló a Jaime casi desprevenido. La mano del rey se pudría a ojos vistas. Su rostro había adquirido un tono verdoso y tenía los ojos muy hundidos. Se le habían abierto grietas en las mejillas y un asqueroso líquido blanco manaba por las juntas de su espléndida armadura dorada. Los septones fueron los primeros en verlo. Entonaron los cánticos, rezaron las oraciones y arrugaron la nariz. Poco después llegó una bandada de novicios que agitaba incensiarios y el aire se cargó tanto que el féretro parecía envuelto en humo. Los colores se desvanecieron, pero el hedor persistió. Cuando se abrieron las puertas, los Tyrell fueron los primeros en entrar. Margaery llevaba un gran centro de rosas doradas. Lo puso ostentosamente al pie del féretro de Lord Tywin, pero se quedó con una y la sostuvo bajo la nariz mientras tomaba asiento. Así que es tan lista como hermosa. Será una buena reina para Tommen. Mejor que las que tuvieron otros. Las damas de Margaery siguieron su ejemplo. Cersei aguardó hasta que todos estuvieron sentados antes de hacer su entrada, acompañada de Tommen. Ser Osmund Kettleblack caminaba junto a ellos. Ha estado follando con Lancel y con Osmund Kettleblack, y por lo que yo sé, puede que se tire hasta el chico Luna. Jaime había visto a Kettleblack desnudo, había visto la pelambre negra de su pecho y la mata aún más recia que tenía entre las piernas. Se imaginó aquel pecho apretado contra el de su hermana. Cersei no haría semejante cosa. El gnomo me mintió. Oro batido y alambre negro entremezclados, las nalgas prietas de Kettleblack contrayéndose con cada embestida. Jaime oyó los gemidos de su hermana. No, es mentira. Pálida, con los ojos enrojecidos, Cersei subió por las escaleras para arrodillarse ante su padre, arrastrando a Tommen. El chico dio un paso atrás al ver aquel espectáculo, pero su madre lo agarró por la muñeca. Reza, le susurró. Tommen lo intentó. El rey inhaló una bocanada desesperada y empezó a sollozar. Se dobló por la cintura y empezó a vomitar.
La corona se le cayó y salió rodando por el suelo de mármol. Su madre se apartó asqueada y el rey echó a correr hacia la puerta tan deprisa como se lo permitían sus piernas infantiles. Relevadme, Ser Osmund, Ordenó Jaime con brusquedad. Entregó al otro hombre la espada dorada y salió corriendo en pos de su rey. Le dio alcance en la sala de las lámparas. Lo siento, mañana lo haré mejor. Mamá dice que un rey tiene que dar ejemplo, pero es que el olor me daba arcadas. Jaime llevó al chico al exterior donde el aire estaba tan fresco y limpio como era posible en desembarco del rey. 40 capas doradas se encontraban apostados. Se llevó al rey lejos de todos y lo sentó en los peldaños de mármol. No tenía miedo. Es que el olor me daba arcadas. ¿Cómo lo aguantabas, tío? olí la pobredumbre de mi propia mano cuando la llevaba al cuello. Pensó. Un hombre puede aguantar casi cualquier cosa. Le explicó Jaime a su hijo. He olido a un hombre que se asaba, cuando el rey Aerys lo cosió en su propia armadura. Pensó. El mundo está lleno de cosas espantosas. Puedes luchar contra ellas, reírte de ellas o verlas sin mirar. Escapar hacia adentro. Antes me escapaba hacia adentro. A veces, cuando Joffrey... Cersei estaba junto a ellos. Tu hermano se llamaba Joffrey y jamás me habría avergonzado de esta manera. No tenía miedo, mamá. Es solo que tu señor padre olía tan mal. Lord Tyrell tiene nariz. ¿Has visto que él vomitara? ¿Has visto a Lady Margaery lloriquear como un bebé? Ya basta, Cersei. Dijo Jaime. La ira hacía que se le dilataran las fosas nasales. Ser Jaime, ¿qué haces aquí? Creo recordar que juraste guardar vigilia junto a nuestro padre 7 días y 7 noches. Sin duda el Lord Comandante sabrá contar hasta 7. Solo tienes que mirarte el número de dedos y sumar 2. Los demás asistentes habían empezado a salir a la plaza. Baja la voz, Cersei. Se acerca Lord Tyrell. Aquello la calmó. La reina tiró de Tommen para situarlo a su lado. Espero que su Alteza no se encuentre mal. El rey se ha sentido abrumado por el dolor. Igual que nos sucede a todos. Si hay algo que pueda hacer... Un cuervo lanzó un graznido. Estaba posado en la estatua del rey Baelor. Hay mucho que podéis hacer por Tommen, mi señor. Le haríais a su Alteza, la reina, el honor de cenar con ella tras la ceremonia de esta noche. Cersei le lanzó una mirada asesina. Cenar. Claro, será un honor para nosotros, para mi señora esposa y para mí. La reina se obligó a sonreír, pero cuando Tyrell le pidió permiso para retirarse y Ser Adam Marbrand se llevó a Tommen, se volvió hacia Jaime furiosa. ¿Estás borracho o deliras? Dime por qué tengo que cenar con ese imbécil codicioso y su pueril esposa. No lo nombraré mano si es eso lo que... Necesitas a Tyrell, pero no aquí. Pídele que capture Bastión de Tormentas. Dile que lo necesitas en el campo de batalla para sustituir a nuestro padre. O te gana Bastión de Tormentas, o la caga y queda como un imbécil. Sea como sea, tú ganas. ¿Bastión de tormentas? Sí, pero... Lord Tyrell ha dejado claro una y otra vez que no saldrá de desembarco del rey hasta que Tommen se case con Margaery. Que se casen. Faltan años para que Tommen tenga edad para consumar el matrimonio. Y hasta entonces siempre se podrá anular. Dale su boda a Tyrell y mándalo a jugar a la guerra. Y también hay riesgos en los asedios. Oye, nuestro señor de Alto Jardín podría perder la vida. Existe ese peligro, sobre todo si se le acaba la paciencia. ¿Sabes? Durante un momento has hablado igual que nuestro padre. Continuando con lo que veíamos la semana pasada, tenemos la segunda parte y el segundo punto de vista del funeral de Lord Tywin Lannister, el cual se está pudriendo poco a poco y paso a paso, no lentamente tampoco, en esa mesa del septo de Baelor. En este septo está también con él, siempre acompañante y siempre vigilante, Jaime Lannister, que
al que hablaremos largo y tendido hoy sobre lo que piensa y siente y padece, pero vemos cómo ha decidido pasar 7 días y 7 noches vigilando el cadáver de su padre, y este capítulo en concreto es una noche en la que además Beatriz vemos cómo van pasando las acciones y vemos cómo va pasando la noche a través de cómo está estructurada esta vigilia, ¿no? Estas ceremonias que se celebran alrededor del cadáver de Lord Tywin. Pues así es, en esta ocasión quería destacar un poco esta estructura que hace Martin. Hablaremos, por supuesto, de todo lo que ocurre en la vigilia, al final, digamos que ocupa todo el capítulo, pero me gusta mucho cómo ha decidido estructurarlo Martin, ¿no? Desde que de alguna forma termina, ¿no?, esta primera ceremonia donde todos van saliendo y Jaime se queda. Recordemos que es la ceremonia de la que se fue Cersei, para que nos entendamos, en el capítulo anterior. Entonces, aquí vemos cómo Jaime se queda solo en el gran septo de Baelor velando el cadáver de su padre, y aprovechamos un poco para ver pues en qué está pensando y recordando pues todo lo que ha ocurrido desde que descubrieron su cadáver, porque él mismo, Jaime, había liberado a Tyrion. Entonces, me pareció muy interesante porque aprovecha Martin esta noche, la estructura en distintos estados, para irnos contando todo esto y que podamos percibir de una forma muy sencilla el paso del tiempo, ¿no? Lo estaba marcando precisamente ahora, ¿no? Empezamos con la frase, con la caída de, bueno, casi con la frase, con la caída de la noche, el interior del gran septo de Baelor se tornaba oscuro y espectral. Más adelante, bastante más adelante, nos encontramos la siguiente, que es: las palabras retumbaron en su mente en la penumbra del septo de Baelor. Todas las vidrieras se habían tornado negras y ya alcanzaba a divisar la luz tenue de las estrellas. Aquí ya está en noche cerrada. A medianoche es cuando entran los varios cientos de septones y septas para rezar. Se nos dice: a medianoche las bisagras de las puertas del Padre dejaron escapar un gemido. Más adelante vemos el momento en el que llega Cersei, que aquí sí que se nos habla directamente de la hora del lobo, y ella misma lo dice, ¿no? Ya no es de noche, pero aún no ha amanecido, la hora del lobo. Entonces la noche sigue avanzando y por último el amanecer pilló a Jaime casi desprevenido. La mano del rey se pudría a ojos vistas. Lo último ya es cuando entran ya se abren las puertas, ¿no? Pero digamos que es después de esta última frase. Entonces, con estas sencillas frases vemos el transcurso de toda una noche a partir de este capítulo, con lo que esto conlleva, que son esas reflexiones que tiene, esos recuerdos, esos arrepentimientos. Nos viajamos de alguna forma muchísimas veces hacia el pasado y a momentos distintos. Ya os he comentado en otros detalles narrativos que a veces los flashbacks o los recuerdos nos pueden confundir un poco en cuanto a timing, así que no me parece una mala idea de alguna forma anclar la acción del presente a través de esta noche, de manera que algunas veces viajaremos a cuando Jaime habló con Varys, otras a cuando Jaime intenta investigar lo que ocurrió y habla con el jefe de los carceleros, a otros momentos, bueno, hay como varios instantes separados por el tiempo, y este transcurso de la noche con sus respectivas anclas que nos van avanzando al transcurso de esta madrugada, nos permite seguir siguiendo, valga la redundancia, un hilo dentro de la historia. Me parece muy interesante estructurar un capítulo así. Evidentemente todos los capítulos avanzan en el tiempo, es decir, cuando nosotros vemos cualquier capítulo, el de Cersei mismo anterior, ¿no? Vemos cómo avanza a lo largo de esta ceremonia y cómo luego se reúne con distintos señores, pero el hecho de que sea por la noche con un personaje solo, inundado de recuerdos, nos permite pues que también lo tengamos más estructurado en nuestra cabeza. Así que nada, os animo a que si en algún momento tenéis algún capítulo que se preste, penséis en estructurarlo, ya sea durante una noche o durante un día, algo que le dé al lector una serie de anclas para que no se pierda y le permita al personaje en cuestión divagar entre distintos tiempos sin que eso suponga que sea confuso para el propio lector. Es un recurso que siempre admiro, ¿no? Cuando los escritores consiguen hacerlo funcionar tan bien, como es el caso de esta noche, ¿no? Para Jaime Lannister es una única noche, pero a nosotros se nos va, pues eso, ¿no? Estructurando, fragmentando con este recurso de la vigilia, de cómo
cómo de oscuro o no oscuro está, cómo se refleja la luz de las estrellas, incluso eso, ¿no? El avance de las ceremonias, ¿no? Cómo entran los septones a hacer sus ceremonias a ciertas horas, luego Cersei viene y dice que es la hora del lobo, etcétera. Entonces, eso siempre me parece que o a mí personalmente me gusta, ¿no? Cuando se estructura de esta forma, me recuerda mucho a... Hay un capítulo de Bran, creo que es el último, creo que es el tercero de Bran, en Danza de Dragones, que hace algo parecido a Martin, pero a gran escala, ¿no? Porque lo que nos está relatando es el avance del tiempo a nivel, creo que pasa un mes o más incluso, ¿no? Dentro de ese capítulo. Y cómo lo señala Martin en ese capítulo, en esta como estructura, ¿no? Este mes entero, mes y pico entero que pasa en ese capítulo de Bran es con las fases de la luna, ¿no? Empieza un párrafo y dice, la luna estaba llena, redonda. Y explica, ¿no? Pues lo relevante que pasa en esa semana o lo que sea, ¿no? Y luego más adelante el otro párrafo dice, la media luna formaba un arco fino y definido como la hoja de un cuchillo, ¿no? Y más adelante vuelve a describir la luna en otra fase distinta, y es así como nos dice Martin que está pasando el tiempo en ese capítulo, ¿no? Que Bran no está viviendo todos esos episodios curiosos, ¿no? Los que vive Bran en la cueva. No es el momento de hablar ahora de ello, pero lo veremos en el futuro. Que es todos esos episodios de explorar las cuevas o hablar con Brinden o lo que sea. Pasan en distintos momentos ese mes, ¿no? Están muy espaciados. Entonces lo va describiendo eso, simplemente iniciando el párrafo con cómo está la fase de la luna en ese momento, ¿no? Y es un capítulo que aprecio bastante también por ese recurso. Y mira, no me había fijado, ¿no? O no recordaba hasta qué punto, en menor escala, también está aplicado aquí en esta noche que pasa aquí de vigilia a Jaime, ¿no? Así que me gusta mucho que hayas traído, Bea, señalado este aspecto del capítulo, ¿no? Cómo hacen los autores para que les quede, ¿no? les quede tan bien y hasta poético a veces. Es un misterio que a mí se me escapa. Sí, totalmente, es verdad que a veces queda como muy poético el hecho de pensar en el tiempo, que a veces es como el tiempo solo es un recurso que usamos para que las cosas pasen, pero cuando lo utilizas de alguna forma con propósitos narrativos, queda muy bien también. Y es que aquí en este momento es importante señalar también cómo la noche avanza para Jaime, porque es una carga al fin y al tiempo. El tiempo aquí también forma parte de cómo está el personaje, ¿no? Porque esta vigilia no ha ocupado solo esta noche, sino que ya lleva varias noches en vela aquí nuestro querido Jaime Lannister, ¿no? Desde que murió su padre, dice, no ha vuelto a dormir, tanto porque estuvo investigando en los pasadizos acerca de su muerte y bueno, la huida, la fuga de Tyrion, como por el hecho de que él se comprometió a hacer esta vigilia de 7 días y 7 noches al lado del cadáver de su padre. Esto supone, ya avanzados varios días, que aquí tenemos a un Jaime Lannister en un estado bastante comprometido, vamos a decir, a nivel tanto físico como mental, ¿no? Le vemos con la guardia baja, yo creo, incluso a nivel introspectivo, ¿no? Se deja llevar por pensamientos negativos, que lógico, y también por los recuerdos del pasado, de los que también hablaremos después, ¿no? Hay una vulnerabilidad que él muestra ahí, que no es la primera vez que muestra y no es que vaya a dejarlo más adelante cuando esté más descansado, pero sí que parece que podemos indagar en el personaje por estar él en ese estado pues más vulnerable. Esto también le afecta a los sentidos, ¿no? Incluso cuando luego hablaremos de esa escena en la que aparece Cersei en este septo, ni siquiera se ha dado cuenta de cuándo ha llegado, ¿no? De repente tiene a una persona delante y él dice, ¿cómo ha llegado hasta aquí, ¿no? Está en ese estado de cansancio tal, ¿no? De entre no dormir y dormir de pie o dormir con los ojos abiertos, en los que no se entera muy bien qué está pasando a su alrededor. Y si algo tiñe todo este estado físico y mental de Jaime Lannister de una capa oscura y tenebrosa, es también el sentimiento de culpa que tiene encima, ¿no?
Este es el primer capítulo de Jaime, no es la primera vez que lo vemos en Festín de Cuervos, lo vimos desde el primer capítulo de Cersei, ¿no? Lo vimos como él, pues bueno, eso, estaba, si recordamos, pues recorriendo los pasadizos secretos tras la chimenea del cuarto de la mano del rey, buscando y revelando también el hecho de que Tyrion ya no estaba en su celda, ¿no? Entonces lo veíamos ahí, pero no sabíamos mucho qué estaba pensando él, a pesar de que nosotros sí sabemos que él fue, sabíamos desde Tormenta de Espadas que él había sido él partícipe directo de la liberación de Tyrion. Pues aquí es cuando se nos revela qué está pensando al respecto Jaime, ¿no? Y lo que siente es una profunda culpa, no ante el hecho en sí de liberar a su hermano, sino ante el hecho de que no se esperaba, no sabía bajo ningún concepto que Tyrion haría algo así. Se nos manifiesta, de hecho, que de saberlo, él lo habría impedido, ¿no? Y nunca hubiese dejado que su hermano se convirtiese en el asesino de la sangre de su sangre, porque antes se hubiese convertido él, dándonos, pues eso, ¿no? A entender que él habría matado a Tyrion de haber sabido que tenía la intención de asesinar a su padre. Un padre que además, ¿no? Cuyo cadáver parece estirarse y sonreír con el paso de la noche, lo cual perturba bastante a Jaime Lannister, pero que le hace reír, está liberando ese pensamiento interno que tiene de que todo lo que está viviendo ahí es una farsa, porque sí, está ahí vigilante ante el cadáver de su padre, pero al final es el padre al que ayudó a asesinar y que además ha enviado a buscar a Tyrion Lannister a través de sus hombres, ¿no? Los ha enviado a todos los burdeles de la ciudad para buscarlo, cuando él es el responsable de haberlo liberado, ¿no? Es capaz de ver lo absurdo de toda la situación, se ríe entre el cansancio y la culpa, viendo la farsa que supone toda esta pantomima de estar ahí de pie, ¿no? Como haciendo honor al cadáver de su padre cuando él sabe la verdad que ha habido detrás de todo lo que ha sucedido, ¿no? Así que bueno, tenemos a un Jaime cuanto menos confuso, aunque yo creo que la situación lo justifica en este caso, y sintiéndose, pues eso, culpable por todo lo que ha sucedido, aunque él no supiese que iba a morir Lord Tywin y dice no lo habría permitido. Sí, lo tenemos aquí con ese sentimiento de que sus manos, al fin y al cabo, están tan manchadas de sangre como las de Tyrion o las de Varys. La verdad es que, pues, el momento de Jaime pensando en que todo esto es una farsa gigante porque está velando al padre que él mismo ayudó a matar, es una cosa que habla muchísimo sobre el estado en el que está Jaime. Recordemos, Jaime lleva despierto, como muy bien le dice a uno de los Kettleblack, él lleva despierto desde que su padre todavía estaba vivo. Por lo tanto, imaginémonos el estado de cansancio, el estado de estrés, el olor al que está siendo sometido este señor y cómo todo esto pues le hace reflexionar de muchísimas cosas. Este capítulo, si algo tiene mucho, es reflexión interna de parte de Jaime, y para mí es muy, muy, muy distinto. Esto puede que sea yo interpretándolo de la manera que me da la gana, pero que Jaime piense en, antes de que Tyrion se convierta en matasangre, prefiero serlo yo. Con todo y que evidentemente esto implique él, es por salvar a mi padre y tal y cual, es muy revelador de cómo incluso en estos puntos, él, para mí, creo, quiere seguir protegiendo un poco a Tyrion. Recordemos que él ya es el matarreyes, o sea, él ya tiene su imagen totalmente manchada. Y es eso, creo que el que piense de que prefiere él matar a Tyrion antes de que Tyrion se convierta en matasangre, que sabe que es una cosa que va a quedar como una mancha familiar, es como, no, ya cojo yo esa mancha, ya la tengo yo encima con lo de matarreyes, pues ser parricida matasangre, pues una más, ¿no? ¿Qué me van a hacer? Entonces, pues para mí es eso, para mí es ese momento un poco incluso de pensar de Jaime queriéndose echar las cargas encima antes incluso que las tenga el propio Tyrion. No lo había interpretado yo
con un sentido de protección. No, o sea, lo que te digo, yo no creo que sea así, evidentemente. Creo que lo habla en plan de, mira, si yo hubiera sabido esto, quizá, pues paro a Tyrion y ya está. Pero al mismo tiempo, como que lo pienso en un momento y digo, ostras, incluso en esos momentos jodidos se está echando la Ya, carga pero de yo lo había encima. interpretado como una amenaza, no amenaza directa, en el sentido de él no, o sea, Tyrion no habría llegado a convertirse en asesino de sangre de su sangre porque yo habría matado a Tyrion, ¿sabes? Lo habría interpretado como un... Pero no por asumir él esa carga, sino por un impedir que hubiese matado a su padre, ¿sabéis? Yo cuando lo leí, o sea, siempre que lo he leído y en esta ocasión también, he interpretado un poco lo que decía Santi. No es tanto el hecho de asumir su carga, sino un poco el decir, para que al menos mi hermano no muriera con esa ignominia encima, ¿no? Porque al final esto también lo que demuestra es que en el fondo Jaime no se acaba de creer que Tyrion mató a Joffrey, porque eso significaría que mató a sangre de su sangre. En cambio, él lo que está diciendo aquí es, hubiese evitado que él fuera el asesino de la sangre de su sangre, porque lo hubiera sido yo. Entonces, de alguna forma, yo siempre interpreté que evidentemente, independientemente del odio que pueda sentir por Tyrion por lo que acaba de pasar, sigue teniendo un poco ese instinto protector de hermano mayor con él, de decir, mira, lo que decía muy bien Santi, ¿no? Yo ya he cargado por esa ignominia, sé lo que significa eso, y por lo tanto, yo lo habría matado, pero al menos le hubiese ahorrado el irse a la tumba con eso, ¿no? Y yo, pues obviamente tampoco me habría ido, porque, es decir, me hubiera ido porque yo maté a mi propio hermano, pero no. O sea, es como, no hubieras matado a mi padre, tampoco, pero no sé, eso es lo que yo interpreté. Pero igual tienes tu razón, Berta, no lo sé. No, es curioso porque realmente es ambiguo, ¿no? Lo que dice él, lo estoy leyendo ahora, dice, lo habría detenido, así que el que mata la sangre de su sangre sería yo, no él, pero no desarrolla más, ¿sabes? Y sí, no, tenéis razón que... Esto creo que es un buen debate para que la gente también en comentarios nos deje su interpretación. Al final, creo que, pues, muy bien lo dices, queda como ambiguo, por lo tanto, pues que cada quien nos diga lo que, Sí, no, es lo que curioso, ¿no? Porque interpretan, es ¿no? una frase así como... Yo pensé que estaba diciendo como de una forma más elaborada, ¿no? No voy a decir poética porque tampoco lo es, pero más elaborada él lo habría impedido, ¿no? Me habría interpuesto entre Tyrion y mi padre. Pero sí que es verdad que viéndolo así también se podría interpretar como un... Le habría ahorrado ese pecado, ¿no? Como el cometer ese pecado más... uno de los pecados más atroces de este mundo, ¿no? Lo que iba a añadir yo más allá de eso es el tema de cómo le pesa también el hecho de no encontrar a Varys, que luego hablaremos también de Varys, ¿no? Pero mencionando, o sea, recordando él esa escena de cuando básicamente obligó a Varys a liberar a Tyrion, ¿no? Y os quería preguntar a vosotros, de hecho, en esta interpretación, porque me ha gustado también mucho cómo lo ha interpretado Bea, así como muy exagerado a Varys, ¿no? Con ese tono tan dramático que me maravilla. Si creéis que realmente Varys aquí está asustado o no, si está como... Fingiendo. Sí, entonces es que Claro, te he visto interpretarlo así. Es que hasta Jaime lo sabe. Hasta Jaime lo sabe a posteriori. Jaime dice lo de no importa, dijo como el idiota que era. O sea, él se da cuenta de que Varys ya lo tenía todo prácticamente listo y que él solo fue como el que le daba la autorización. Porque es un al santo de que Varys iba a tenerlo todo tan súper listo y preparado y con un lacito puesto. O sea, yo estoy convencida de que de alguna forma Jaime aquí reflexiona. Es que esto lo he quitado del resumen, pero literalmente dice algo cuando el otro le dice, pero entonces, ¿creéis que vuestro hermano es inocente? Y el otro le dice, da igual, dijo, como el idiota que era. Los Lannister siempre pagan sus deudas. Es como, yo entendí aquí que el propio Jaime decía, me hizo la cama este señor, pero a muchísimos niveles. A ver, además que es que Varys dice, oh, me horroriza la visión de mi propia sangre. Pero si estaba el otro hablando con Tyrion diciendo que Varys había sido en sus tiempos un tío que se había dedicado ahí a ser un mercenario y a liar la parda. ¿Qué coño le va a dar miedo la imagen de su sangre? O sea... Quiero decir, Varys ahora mismo tiene el papel de cortesano porque es el que le conviene. Pero Varys tiene de cortesano lo que yo tengo de septa, vamos. ¿Sabes? No sé, esa es mi interpretación. Por eso lo he hecho así, porque tengo la sensación de que Varys aquí
miente y de que el propio Jaime se da cuenta a posteriori. Eso es mi de esto. Yo no estoy tan segura porque lo de... Sí que me parece muy diciente la frase de... Dijo como el idiota que era. Yo siempre esa la he interpretado como un... Aunque crea que Tyrion lo hizo, lo voy a liberar igual, como el idiota que soy, ¿no? Como diciendo... Como él cuestionándose, ¿no? Voy a liberar al asesino de mi hijo, etcétera. No tanto eso, que la idiotez no es tanto en dirección a lo que Varys le está haciendo, sino a la situación per se, ¿no? Al hecho de que aún así él va a pelear por liberar a Tyrion, etcétera, aunque crea que Tyrion le ha traicionado en ese sentido. Entonces yo no estoy segura de que Varys tuviese este plan antes de que Jaime le amenazase así, pero sí que creo que hace un poquito, por eso me ha gustado tanto la voz que le has puesto, sí que creo que hace un poquito el ¡oh, qué asustado estoy! ¿No? En plan... Qué miedo me da toda esta situación en la que nunca me he visto envuelto antes. No sé, yo, o sea, entiendo lo que dices, pero me encantaría saber hasta qué punto Varys ya tenía, o sea, ya podía intuir que esto podía pasar. Porque no es la primera vez que Varys empuja de una manera u otra a estos personajes a hacer cosas a partir de lo que dice o lo que hace, ¿no? Algún comentario suelto, con Joffrey lo hizo en su día también, ¿no? Como comentarios sueltos que son inocentes, con el propio Tyrion lo ha hecho, que de alguna forma luego parece que se les ha ocurrido a ellos, pero no. ¿No? Entonces, no sé hasta qué punto pasó, porque no sabemos cómo. Simplemente se nos dice que Jaime tomó la decisión de liberar a su hermano. No se nos dice nada más. Pero yo pienso que Varys, aunque tenga muchos recursos, eso se plantea muy rápido. Muy rápido se plantea todo. El barco, hablar con el otro, que si la bota de vino, se plantea todo muy, muy rápido y parece más que ya ha sido orquestado con algo más de tiempo. Pero bueno, no lo sé. Sí, porque además, o sea, pensándolo objetivamente, Varys lo que hace es sacar a Tyrion de desembarco del rey, enviarlo con Illyrio para que se junte. Quiero decir, eso parece algo planeado, no es que Jaime venga una noche y diga, por cierto, voy a enviarlo con Illyrio para que le ayude al niño. Entonces parece que es un plan que quizá ya estaba en marcha por parte de Varys y Jaime viene y dice, sí, claro. Claro, igual se hubiera llevado a cabo igual. Claro, o sea, igual se hubiera llevado a cabo igual el plan, pero el hecho de que Jaime lo pida es como a Varys le viene de puta madre. O que incluso lo acelera, como, pues, ¿sabes? En la que lo iba a Oye, sacar el día que le iba a ejecutar, pero esa noche dijo, bueno, pues por lo que sea pasa esta noche. Puede ser. Pero porque si no sería tan fácil como, vale, sí, no, en plan, si esto fuese nacido única y exclusivamente de la amenaza de Jaime, hubiese sido un sí, yo te digo que lo saco y le cortan el cuello a Tyrion en cuanto sale del mar, ¿sabes? En cuanto sale al mar, ¿para qué? Pero el hecho de que lo envíe con Illyrio, etcétera, me parece que es algo más premeditado. Más allá de esto, me gusta porque tiene muchas facetas como a interpretación, ¿no? Algunas frases que tiene Jaime que como está en este punto del personaje que viene de ser y sigue siendo honestamente un mierdas pero está como en este proceso de reflexión y tal, hay veces que le achacamos cierta motivación más positiva o cierta motivación más negativa a lo que hace o dice o piensa y eso me gusta, ¿no? Porque es como que da para estos debates. Más allá de eso y más allá de ese recuerdo de cómo, pues eso, ¿no? Básicamente amenazó a Varys para que sacase a su hermano de prisión y eso desencadenó todos los eventos posteriores de los cuales pues ahora se arrepiente. También está en este estado de cansancio y reflexión y vulnerabilidad, como decía al principio, todos esos recuerdos del pasado más lejano, Santi, que le siguen persiguiendo, ¿no? Le persigue la idea de este libro blanco vacío con el que no sabe cómo llenar y con el recuerdo de esas grandes figuras que le acompañaron durante su juventud. Exacto, además, teniendo al frente a su padre, reflexiona pues, sobre ese momento en el cual le pidió a Raegar que lo mandara a él a pelear en la rebelión y que lo trataron como, no, es que no le voy a quitar esta muleta a mi padre porque si tú estás aquí, mi padre le tiene más miedo a tu padre que a Robert. Entonces no va a pasar nada mientras tú estés aquí, ¿no? Y reflexiona con su padre que se le está ensanchando la sonrisa producto de llevar muerto un montón de días y expuesto al público
mientras habla en esos términos, ¿no? En plan, mira, ellos que creían que no les iba a pasar nada se me tenían aquí y tú al final viniste, o sea, hicieron todo el saqueo de desembarco y me dio a mí la oportunidad de matar a Eris, ¿no? Y de cómo esa última conversación con Raegar le había dicho, mira, cuando vuelva hablamos porque yo voy a hacer cambios. Recordemos, aquí se ha hablado muchas veces de cómo Raegar pensaba ya... Qué típicas Pues últimas estaba- palabras, ¿no? Sí, nos vemos Exactamente. después. Hablaremos cuando vuelva. Sí, sí. Voy a hacer el mundo muchísimo mejor cuando vuelva de este sitio al que no me voy a morir. Bueno, del que no voy a regresar jamás. Y también le da la oportunidad a Jaime de pensar en cómo él ya ha estado en esta posición en la que está ahora mismo, de vigilia, de 7 días y 7 noches, cuando estaba con Arthur Dayne, en el momento en el cual, como él dice, pues se levantaba un guardia real y ya no un niño, como cuando se arrodilló. En esa noche de vigilia con la capa blanca y con la armadura, en la cual pues nos cuentan que estuvo de rodillas todo el tiempo frente a la estatua del guerrero, como pues amaneció con las rodillas totalmente peladas, y el mismo Arthur Dayne le decía, ¿no? que el sangrar para un guardia real es parte pues de la mística de su puesto, y cómo este usaba albor, que vaya filo tenía que tener esa espada para que con solamente rozarle la ropa le rompiera pues, la que llevaba y le hiciera incluso un corte, ¿no? en el hombro. Esto pues es eso, ¿no? Refleja cómo Jaime pues ha estado siempre marcado por esta mística de la Guardia Real. Recordemos que cuando a Jaime le nombran Guardia Real tenía 15 años y tenía toda la vida por delante, iba a ser el heredero de Roca Casterly, ya estaba empezando a demostrar valía en torneos, y sabemos de que Aerys, en represalia a Tywin, nombra a su hijo como guardia real, sabiendo que la consecuencia de esto es un guardia real reniega de sus títulos, sus tierras, y no puede heredar ni ser padre. Por lo que en ese caso acababa de tajo pues con la línea Lannister, digamos que importaba, ¿no? Porque Tyrion al final, pues por su condición de enano y por todo lo que había pasado, el hecho de que su madre muriera en el parto y tal y cual, siempre iba a ser un hándicap en los ojos de su padre, nunca iba a ser tratado ni como hijo ni como heredero, y pues Cersei, en su posición de mujer, automáticamente con quien quiera que se casara, sus hijos iban a adoptar el otro apellido que no fuera Lannister. Así que la reflexión que hace Jaime en este punto de cómo el pasado aún le sigue atormentando y aún sigue estando totalmente marcado por todas estas cosas que han pasado en su pasado y esas decisiones que ha tomado otra gente por él, pues lo tienen donde está, ¿no? Y lo tienen en este punto de... Mira qué irónico todo. Yo, que estaba pues destinado a cuidar a todo el mundo como guardia real, tengo las manos igual de manchadas de sangre que las de mi hermano, porque tomé esa decisión en el último momento de dejarle ir, lo cual hizo que pues esa rueda de acontecimientos saliera de curso, y lo tenemos ahora mismo pues frente a un cadáver en descomposición, cayéndose de sueño y en vigilia constante durante 7 días. es esta idea una vez más de los pecados o los errores que lo persiguen a uno, ¿no? Una vez más, para Jaime ya tiene y siempre tendrá encima la losa de ser el matarreyes. Ahora tiene sobre sí mismo también la losa de haber de alguna forma propiciado la muerte de su propio padre, ¿no? Y es lógico, en tanto en cuanto
se siente así, que relacione o recuerde, ¿no? O piense en ambas cuestiones de forma entrelazada, tanto esta culpa que siente por haber matado a su padre como el evento en sí de haber matado a Aerys el rey loco, ¿no? Tiene ese recuerdo que me parece fascinante, ¿no? Porque lo recuerda buscando en estos pasadizos de la Fortaleza Roja, ve ese mosaico de dragón, ¿no? Esas formas incluso de las bocas de antorcha, etcétera, que todas tienen formas de dragón, etcétera. Recuerda así a Rhaegar, ¿no? Y esa idea de... Yo creo que este momento también nos sirve bastante para dimensionar realmente lo que hizo Jaime Lannister. Porque para nosotros es como... Vale, si mató al rey loco, bien mereció que está, bien muerto que estaba, porque sí. En plan, subrayé pues eso primero, que vaya eso por delante. Hizo bien. Pero para lo que implica a nivel de social el haber roto ese juramento en sí, ¿no? Y por el que ha recibido tanto reproche a lo largo de los años a pesar de haber salvado la ciudad, está el hecho en sí de, en este capítulo, para mí, la seguridad con la que tanto el propio Aerys como el propio Rhaegar confiaban en que Jaime iba a jamás quebrar esos votos, ¿no? Al nivel de vas a quedarte al lado de mi padre porque mi padre teme al tuyo, ¿no? En plan, Aerys temía tanto a Tywin que lo tenía como rehén, básicamente, ¿no? Como muleta en esta forma eufemística que elige Rhaegar. Pero es esa idea de que confiaban tanto en que eso era así y que el propio Jaime no iba ¿no? a hacer lo que acabó haciendo, que es como que por eso digo yo que sirve para dimensionar la transgresión que eso supone para todo el código ético de esta sociedad, ¿no? A nadie jamás se le habría pasado por la cabeza que un guardia real hiciese lo que acabó haciendo Jaime Lannister. ¿No? Y eso es quizá lo que nos da la perspectiva de joder, vale, en plan, sí, salvó a la ciudad y sí, alguien incluso dentro de este mundo podría entenderlo, Brienne lo entiende cuando se lo explican en los baños, ¿no? Cuando él se lo cuenta, entienden lo que hizo y por qué lo hizo, pero al mismo tiempo sigue siendo una ruptura, ¿no? Un choque frontal contra lo que se esperaba de su posición y de su rol como guardia real, ¿no? Entonces me gusta mucho que se nos traslade al pasado y ver eso, ¿no? La seguridad total con la que incluso el propio Rhaegar decía, tú tranquilo, quédate aquí, vale, sí, eres el rehén de mi padre en esta situación, pero yo lo arreglaré, ¿no? Habrá cambios cuando vuelva. Bueno, spoiler. Bueno, sí lo subo, ¿no? Lo dice, incluso lo piensa. Hay un sentido del humor que tiene Jaime Lannister durante todo este capítulo que es fascinante, ¿no? Un sentido de la ironía muy bueno, y lo dice él, ¿no? En plan, bueno, sí que hubo cambios al final, ¿no? Quizá no los que esperaba Rhaegar, pero cambios, a ver, hubo. Y eso, ¿no? Destacar para mí cómo se nos demuestra lo que sucedió realmente y la dimensión de lo que hizo Jaime Lannister en ese momento con con eso que le persigue y que le perseguirá para siempre, que es el convertirse en el Matarreyes y ahora, según él mismo, ser también un poco partícipe del asesinato de su padre, lo cual no es fácil tampoco de digerir. Ese recuerdo de los tiempos pasados lo comentamos en otros capítulos también, de cómo Jaime hace esta distinción entre cómo los guardias reales de antes eran mejores y desde él mismo y los que vinieron adelante es todo un pozo, un poquito de decadencia y corrupción, pero para corrupción también la que se demuestra en este capítulo con lo que se nos cuenta un poquito, ¿no? Este viaje de indagar, entre comillas, ¿dónde está Tyrion y dónde está ese carcelero perdido? Que es toda una pantomima, ¿no? Jaime sabe perfectamente que Rugen es Varys, pero bueno, él tiene que hacer la pantomima de que los busca, ¿no? Entonces en esa pantomima interroga a Renifer Mares Largos, digamos el encargado jefe, ¿no? De las de las celdas, de todas las celdas de la Fortaleza Roja. Y en este interrogatorio aprendemos varias cosas. La primera, que por algún motivo Renifer Mares Largos tiene sangre Targaryen. La segunda, que
el funcionamiento de la economía de la corona en general y de las celdas en particular es un pozo de corrupción muy probablemente elaborado por Meñique, en el que se está, ¿no?, a pesar de haber 6 presos contados, le están pagando sueldos a 20, ¿no?, como eran 20 llaverizos, 6 carceleros, el jefe, el vigía de los carceleros y la justicia mayor y no sé cuántos más. Sueldos que la mitad ni siquiera están cubiertos, ¿no? Nos lo dice el propio Rennefer, ¿no? Debería haber 6 carceleros, pero solo hay 3. Debería haber tal. Por lo que sea, la corona está pagando el sueldo de todos y este dinero se está yendo a 2 puntos, probablemente Meñique. Muy probablemente, diría yo incluso. El caso es que vemos toda esta corrupción, corruptela, que solo es probablemente un pedacito de la tarta de corrupción mayor que es todo el sistema económico de este reino. Y también vemos un poquito, pues eso, ¿no? Se nos escribe un poquito cómo están divididas estas, ¿no?, los diferentes niveles de celdas que hay, siendo las celdas negras el peor de ellos y las que estaban controladas por el tal Rugen, nosotros sabemos Varys. Se nos cuenta que en esas celdas solo las habitaron últimamente el propio Tyrion, el gran maestre Pycelle, que ya le vemos aquí muy afectado por la pérdida de Tywin también en este capítulo, Ned Stark, pobrecito mío, y anteriormente, pues esos 3 personajes misteriosos, uno de ellos Jaqen, Roarch y Mordedor, que fueron liberados por el propio Ned Stark, pues para entregar gente al muro, ¿no? Nosotros sabemos que fue de esos 3. Quizá habría sido mejor dejarlos en esas celdas negras, no nos vamos a engañar. Por lo menos a 2 de ellos. Jaqen, bueno, lo veremos a la larga, ¿no? Ha salvado a Arya, parte positiva, parte negativa, lo veremos en el futuro. El caso es que esos son los ocupantes conocidos de estas celdas negras, que son el peor nivel, ¿no? Digamos que el nivel que nadie más tenía vigilado que el propio Varys. Entonces tenemos estos 3 niveles y recordar insistentemente que esto es un auténtico laberinto. Es una millonada de pasillos donde, dice Jaime, solo encontramos oscuridad, polvo y ratas, en las que no se saben orientar ni guiar. Y nosotros como relectores sabemos ya que es el agujero en el que se está ocultando efectivamente Varys a la espera de salir más adelante en esta saga y atacar con toda su fuerza, ¿no? Así que eso Jaime no lo sabe, lo sospecha, eso sí, no lo sabe. Pero mientras tanto, para ellos es un mar de pasillos oscuros e infinitos por los que no pueden encontrar nada. Eso alimenta pues estas dudas de Jaime y alimentará mucho más profundamente cierta paranoia que tiene Cersei de el enano repta por las paredes, lo cual puedo entender. Hay una parte de su dimensión de paranoia que puedo comprender dada la arquitectura de este sitio horrible que es la Fortaleza Roja. Pues sí, yo quería destacar algo, porque tú dices lo de Meñique, pero durante el capítulo se nos dice que estos informes iban al consejero de los rumores y al consejero de la moneda. O sea, que el consejero de los rumores, es decir, Varys, probablemente también sabía de las corruptelas de Meñique. Obviamente, porque además es Roach, por lo tanto, él conocía perfectamente todo lo que estaba pasando ahí abajo y todo lo que estaba haciendo Meñique con él. O sea, no lo que hacía con el dinero, pero que se quedaba parte del dinero. Entonces es un poco un arma más que tiene Varys, ¿no? Que sabemos que Varys y Meñique siempre tienen un poco este rifirrafe, por llamarlo de manera amable, entre ellos, y sin duda esto es un arma más con la que podía contar Varys en un momento dado si quería hundir al propio Meñique, ¿no? Simplemente diciendo, escúchame, que sepan que este señor se está quedando dinero, no digo yo que lo hubieran matado, pero igual lo hubieran destituido o vete tú a saber, ¿no? Sabemos que Varys cuenta con mucha información almacenada que se supone que utilizaría, o lo digo en condicional, en el caso de que le fuera necesario, ¿no? Por eso existe esta tensión siempre entre ellos dos, en la que, bueno, pues ninguno puede realmente fastidiar al otro porque puede verse muy comprometido, ¿no? Entonces quería destacar esto, ¿no? Que estos informes no solo llegaban al consejero de la moneda, sino también al propio consejero de los rumores. Me parece muy interesante también
la figura de Jaime haciendo todo ay, ¿quién ha sido? ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha matado a quién? ¿Quién ha dejado salir a quién? ¿No? Como esta pantomima. Y cómo la reflexiona, porque realmente para un autor no es sencillo el hecho de mostrar esas escenas para que nosotras las sepamos como lectores, pero que a la vez no estén impregnadas un poco de esa ironía de he ido haciendo el payaso cuando estaba solo yendo a preguntar, ¿sabes? Es como, no sé, como que quizás un personaje normal o nosotros mismos si nos pasara es como, ¿qué hago fingiendo esto? Entonces creo que he encontrado un buen equilibrio, Martín, ahí para poder darnos esa información sin que resulte absurda del todo. Me gusta mucho cómo está planteado. Varys aquí nos añade una capa, ¿no? Que quería también enlazar con la pregunta que has hecho tú antes, Berta, ¿no? Nos añade una capa de Cerebro Galaxy. Porque, claro, porque realmente... Es que yo insisto, para mí Varys ya tenía el plan montado. O sea, para mí Varys siempre ha tenido el plan montado y por lo tanto todo esto era dos personajes fingiendo. Jaime fingiendo, ay, ¿quién habrá sido la persona que lo habrá hecho? Y Varys por su lado fingiendo cuando Jaime le dice, ayúdame con mi hermano, y el otro, ay, por favor, señor, no me corte, que la imagen de mi sangre siempre vea. Es como caballeros. Pero bueno, al final esto es el Juego de Tronos, ¿no? Y esto es la capital y el juego de los cortesanos. Mentir, ocultar para sus propios intereses. En el caso de Jaime, él se siente un estúpido, pero al final ha jugado al Juego de Tronos para sus propios intereses, que era salvar a su hermano, ¿no? Incluso ocultándoselo a Cersei, que es algo que hablaremos en el siguiente punto, pero ha tomado sus propias decisiones. Y es algo que me parece interesante, porque hasta ahora Jaime siempre había estado un poco a merced, ¿no? Lo decíais antes, a merced de las decisiones de los demás. Fue nombrado caballero de la Guardia Real porque otros lo decidieron. Hizo siempre lo que otros decían. Quizá las únicas decisiones, estoy pensando, fue tirar a Bran, aunque no fuera la mejor decisión del mundo. Tirar a Bran, herir a Ned, tampoco fue una gran decisión. Y ahora liberar a su hermano, ¿no? Quizá había un motivo por el que los demás tomaban las Quizás sí. decisiones. Pero es algo que me parece muy llamativo cómo Jaime coge un poco la batuta de todo precisamente en este capítulo. Y me parece muy llamativo porque justo en el capítulo anterior, y tú lo dijiste muy bien, Berta, Cersei dice muchas veces, Jaime es un tonto guapo, Jaime es un tonto guapo, Jaime no sabe lo que hace, ¿no? Y aquí desde su punto de vista, cuando entramos en su cabeza, nos damos cuenta de que Jaime es guapo. Quizá no es el más listo, pero tonto tampoco es. Tonto tampoco es porque puede ser inocente, ingenuo, puede ser impulsivo, pero tonto no es. Lo vemos, insisto, yo estoy también convencida de que Jaime aquí se da cuenta de que Varys se la ha liado, porque bueno, ya lo sabe, porque Rogen sabe que es él, por lo tanto sabe que en el fondo un poco se la ha liado el propio Varys. Y también más adelante lo veremos en el siguiente punto cuando hable con Cersei, ¿no? Entonces, esta forma que tiene Jaime de decir, bueno, se ha muerto mi padre, que era un poco el que siempre me presionaba a hacer lo que él quería. Cersei cada vez como que la siente más lejana y como de alguna forma empieza, muy poquito a poco quizás, a liberarse un poco de esa influencia. Le hace ser él mismo y aunque se equivoca, según él, comete un error liberando a su hermano, lo que provoca la muerte de su padre, creo que de nuevo, como nos decía nuestro querido oyente en la pregunta, ¿no? Quizás esta amputación de la mano, quizás esta cura de humildad, quizás esta lección también que le da Brienne con su comportamiento, hace que empiece a pensar un poco por sí mismo y no siempre en tirar niños por la ventana, por supuesto. Lo cual está bien. Lo cual es una no es redención, diría yo, pero es convertirse en un ser humano. Pero es una banda. No, pero sí, suscribo lo que has dicho tanto en relación a las sospechas sobre la corruptela también de Varys, que me hubiese encantado ese escenario de Varys denunciando a Meñique, ¿no? Es corrupto a nivel económico con esto. Lo sabré yo que estoy cobrando 7 sueldos. O sea, es un poco esa idea, ¿no? Lo sabré yo que soy 7 personas distintas en esta fortaleza. ¿Cuánto mortadelo en este capítulo, eh? Cersei también tiene su momento mortadelo, ¿eh? Cuidado. Sí, todos tienen ahí su momentito. Esto es como en House of the Dragon, ¿no? Que todos tienen su momento capucha. Hacer el sneaky por la fortaleza, pues mira, aquí también. El caso es que en esta conversación también vemos como
Bueno, Jaime intenta interrogar a 2 carceleros que, oh sorpresa, Cersei hizo matar a manos de los Kettleblack. Hay un momento además que me gusta especialmente porque sabemos por qué les tiene tirria a los Kettleblack, aparte de porque son idiotas, por esta frase, ¿no? Este mantra que repite en su cabeza de esa frase que le dijo Tyrion, ¿no? De se está fallando la Celia Osborne Kettleblack. Hay una frase que me gusta mucho que es ¿no? Reprochándole a estos hermanos porque hicieron lo que hicieron, dice Jaime: si fuera desconfiado, empezaría a preguntarme por qué teníais tanta prisa por evitar que los interrogaran. ¿Teníais que silenciarlos para ocultar vuestra participación en esto? Y yo en plan, de Audacity, Jaime. La osadía. Sí. O sea, los odia tanto que sobrepasa la capa de audacia y de ironía que tiene que él haga esa pregunta, ¿no? Pero me fascina de todas formas, porque sí que hay cierto grado de humanidad en cómo también Jaime aborda el sentido del humor y estas capas de ironía que a veces rozan eso, ¿no? La audacia, el decir, señor, va a hablar usted, está usted para hablar. Pero no podemos hablar de este mantra repetido y de los Kettleblack y de cómo se siente Jaime al respecto de ellos sin hablar, por supuesto, de cómo se siente Jaime al respecto de Cersei. Y efectivamente, vea, como muy bien decías, de su intervención, ¿no? De su aparición modo mortadelo, en este caso como chica tabernera random, en este septo de Baelor para hablar con su hermano. Pues sí, lo cierto es que esta conversación liga fantásticamente bien con el capítulo anterior de Cersei, donde precisamente terminaba con esa conversación con Kevan, que no acababa muy bien, porque Kevan pues le dejaba claro que él sabe perfectamente que la paternidad de Tommen no es de el finado Robert Baratheon, sino de Jaime Lannister. Entonces, partiendo de aquí, Cersei va a hablar con Jaime en el septón, bastante preocupada, y vuelve a hacerle la oferta que ya le hizo previamente, que luego negó delante de su tío diciendo que Jaime era un tonto guapo, y que aquí vuelve a repetir porque siente que todo el mundo está en su contra y todo el mundo conspira contra ella con intención de acabar con ella o con su hijo, etcétera, ¿no? De hecho, hay un momento del diálogo en el que ella enumera que si los Tyrell, que si el gran maestre que lo puso ahí Tyrion, es decir, hace como que si el propio Kevan que ha descubierto esto, es como que hace toda un despliegue, ¿no? de todos esos posibles traidores, y que de alguna manera siente pues que solo Jaime es esa persona en la que ella puede confiar, ¿no? Eres mi tercera opción. Fuiste la primera y ahora eres mi tercera, ¿no? Entonces, esto pone en gran conflicto a Jaime, porque Jaime realmente, y eso creo que lo sabemos, se está planteando muchas cosas con respecto a su hermana, a la relación que tiene con ella y a todo lo que ha ocurrido desde que todo este tema empezó, ¿no? Sabemos que Jaime tiene una absoluta y total dependencia por su hermana. No solo eso, sino que yo pienso, y lo he dicho antes en el resumen, yo creo que Jaime quiere a su hermana de manera honesta, de manera incestuosa también, una cosa no quita la otra, pero creo que él está enamorado de su hermana, la verdad, pero eso no quita que también sienta una gran dependencia por ella. Por eso el gesto de haberse negado una vez a ser mano de Tommen y volver a hacerlo aquí dice bastante del personaje. Podemos debatir si lo hace, de nuevo me remito a la pregunta de hoy, por lo que ha vivido, por el haber conocido a Brienne, para la que también tiene un pensamiento en este capítulo, quiero destacarlo, y de hecho él desea que ella esté bien y le reza al padre para eso. Pero también es verdad que esas últimas palabras de Tyrion han hecho mella en Jaime, ¿no? Hasta ahora Jaime tenía la absoluta certeza de que Cersei era para él como él lo era para ella, y de que ella solo había tenido que acostarse con Robert Baratheon pues porque era su obligación y porque, bueno, al final era la reina, pero que desde que muere Robert Baratheon ella le ha sido absoluta y totalmente fiel, igual que él con ella, cosa que sabemos a ciencia cierta que por parte de él es así, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando Tyrion le dice, escúchame, que tú eres idiota porque esta se ha estado tirando al Lancel, a los Kettleblack y por lo que sé, incluso hasta el Chico Luna.
es como que esas palabras de Tyrion siguen retumbando en la cabeza de Jaime durante todo el capítulo, lo cual evidentemente lo pone en una situación compleja porque no sabe hasta qué punto su hermano está mintiendo, le está diciendo la verdad. De hecho, Tyrion mintió, aunque Jaime no lo sabe, pero volvemos a lo que hemos dicho antes, ¿no? Entendemos que lo intuye, que no ha matado a Joffrey, porque dice que es la forma de evitar que Tyrion sea alguien que mate a alguien de su sangre. Sea como sea, no sabe si está mintiendo o si dice la verdad, por lo que cada vez que ve a Cersei o cada vez que piensa en ella, ese recuerdo de esas palabras de Tyrion se van clavando en su cerebro una y otra vez, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esta problemática en la que Jaime no se siente muy conectado a Cersei o le gustaría sentirse más conectado a ella, pero ella además solo va para pedirle cosas que él no quiere ni puede aceptar, porque recordemos que él es un guardia real, esa es su identidad al final, la de Jaime. Y luego, a pesar de eso, tiene ese último consejo que le da a Cersei. Cersei, bueno, recibe más consejos de los que se merece, porque ya recibió uno de Kevan cuando le dijo, escúchame, ¿no? Haz mano, creo que le recomendó, ¿no? Haz mano a Tyrell, sigue sus consejos, y aquí Jaime le propone otro, ¿no? Que es, mira, manda a Mace Tyrell a Bastión de Tormentas, no te puede decir que no. Si te lo consigue, fantástico. Si no te lo consigue, quedará como un idiota. Y con un poco de suerte, incluso hasta la palma, que es lo que tú quieres, ¿no? Y si para eso tienes que casar a Tommen con Margaery, cásalos, porque Tommen todavía es muy pequeño, es un niño, y entendemos y sabemos que los matrimonios en Poniente no se consideran que están ya sellados hasta que no tienen esa primera noche de bodas, ese encamamiento, y por lo tanto todavía pasarán años hasta que eso ocurre porque Tommen es un niño. Entonces, este consejo tan simple, que Cersei le encanta porque es un bueno, igual hasta palma, ¿no? Es algo que Jaime demuestra que de alguna forma quizá no sería tan mala mano. Y de que quizá no es tan tonto guapo como su propia hermana se cree, y aquí es donde quería llegar con el punto anterior también, ¿no? Quizá en el momento en el que Jaime no tiene la presión de su padre, no tiene que estar defendiendo siempre a su hermano, no tiene que estar siempre a expensas de lo que le diga su hermana, y empieza a pensar un poco por sí mismo, pues tampoco, ¿no? Quiero decir, puede ser alguien que tenga cabeza suficiente como para dar buenos consejos al servicio, en este caso, evidentemente, de la reina, que lo que quiere es deshacerse de los Tyrell, pero en cierta manera, políticamente no es tan mala idea. El matrimonio queda asegurado con Margaery y Tommen, Mace Tyrell se va a Bastión de Tormentas, que es una localización que a la corona le viene muy bien, nadie se siente que está siendo, ¿no?, de alguna forma menospreciado, porque es un honor, evidente, para Mace Tyrell conseguir una posición así, y tampoco se puede negar. Entonces, quizá Jaime no es el tonto guapo que Cersei se cree, quizá la tonta es ella, que es a lo que quería llegar yo, ¿no? Jaime no es el más listo de la habitación, lo sabemos, pero si hiciéramos un ranking, yo creo que Jaime está por encima de Cersei, la verdad. Aunque solo sea por la estrategia militar que ha aprendido a lo largo de los años, como soldado, como guardia, etcétera. Creo que da buenos consejos que van mucho más allá de la paranoia de su propia hermana. Claro que tiene sus debilidades, sus impulsos, decisiones que toma que no son las correctas. Yo aquí no voy a decir ni muchísimo menos que Jaime solo tome buenas decisiones, pero creo que en este punto es un poco un zasca en su cara, de la cara de su hermana, de no soy tan tonto, ¿sabes? Incluso el consejo que le da a Tommen es un buen consejo si lo comparamos con el trato que tiene su madre con él. Pues su madre con él es autoritaria, no le escucha. En cambio, él le dice, mira, estas cosas tienes que asumirlas, tienes que aprender de ellas, tendrás que, si hace falta, huir hacia adentro, ¿no? Mientras que su madre simplemente se enfada y pues como lo humilla un poco, ¿no? Y le dices que tu hermano nunca me hubiera hecho esto, es que no sé qué, no sé cuánto. Así que, de alguna forma, pues no digo que sea mejor padre que Cersei, no estoy diciendo eso. Pero sí que a nivel de consejo, creo que el consejo que le da Tommen, pues tampoco está tan mal, la verdad. Al menos para este contexto, ¿no? En el que la crianza es muy, muy, muy distinta, y en el que Tommen tiene un papel que asumir que no debería asumir ningún niño, ¿no? La carga de ser
a Rey y dar ese ejemplo que le exige Cersei de forma tan autoritaria. Y el consejo que le da básicamente Jaime es reprime tus emociones, lo cual a Jaime se le ha dado especialmente, bueno, bien y mal, a partes iguales a lo largo de su vida, pero entiendo que es el consejo. Entendemos la motivación que hay detrás de ese consejo, ¿no? Y la motivación que hay detrás de ese consejo es proteger a Tommen, tanto de lo que siente como del demostrar, ¿no? De la debilidad que demostraría en esta sociedad, en esta situación, si dejase aflorar las emociones que debería poder aflorar en público, ¿no? El hecho en sí de dar este espectáculo, montar esta escena, el vomitar, que se le caiga la corona, etcétera, para nosotros es completamente comprensible porque es un niño y el cadáver de Tywin es asqueroso. Pero aquí tiene más relevancia y más impacto del que nosotros podemos medir, ¿no? Cómo ellos traducen estos síntomas de debilidad de un niño en debilidad de la corona en general, ¿no? Entonces está ese consejo, Tommen, como muy bien dices, está también el consejo a Cersei, que como muy bien dices es más de lo que merece Cersei ahora mismo. Ha recibido buenos consejos, efectivamente, tanto de Jaime como de Kevan, a pesar de que son dos personas que se están negando en rotundo a, digamos, formar gobierno con ella, ¿no? Básicamente no quieren ser sus títeres, básicamente, que es lo que pretende Cersei, y se niegan ambos dos, tanto Kevan como Jaime, a hacer la mano en este caso. Entonces, bueno, Cersei, ¿no? de la ruptura en sí que supone a nivel íntimo, ¿no? Entre estos dos hermanos es ya... Bueno, ya se veía venir por lo que habíamos visto tanto en Tormenta de Espadas como la actitud en el primer capítulo de Cersei tras la muerte de Tywin, etc. Nosotros sabemos que esto solo va a ir a más, ¿no? Esta distancia entre estos dos personajes, esta separación, solo va a ir creciendo, tanto a nivel literal, ¿no? El hecho de que Jaime no se va a quedar eternamente en Desembarco del Rey, como a nivel emocional, ¿no? Esta distancia cada vez será mayor, precisamente por todo lo que hablábamos, ¿no? Porque Jaime parece estar cambiando de alguna forma. Este cambio supone necesariamente una distancia de la influencia que supone Cersei en él y también esa dependencia que tienen pues, los dos, ¿no? Pero él también, ahora estamos en el punto de vista de Jaime, esa dependencia que él tiene de ella, de lo que hace, de lo que opine o de lo que... Dios mío, qué pareja. Es que ¿no? Una se intenta como disociar del hecho de que son hermanos a veces, pero no es fácil. No es fácil disociarse. Esta es una relación que seguiremos explorando a lo largo de los capítulos. Como digo, Jaime se va a ir, pero aún le queda un poquito aquí en Desembarco del Rey y en interacción con su hermana, así que lo seguiremos viendo en futuros capítulos nosotros. Si os parece, compañeros, dejamos hasta aquí el análisis de este capítulo. Queremos agradeceros a todos vuestro apoyo, en especial a los que nos apoyáis a través de Patreon, y menciono directamente a las manadas de Fantasma, Verónica Dane, Elendor, Edgar García, Uriol Escudero, Josep Roura, Álvaro García, Delian y Chagonel, a la manada de Peludo, Marina Fresno y Elena, y a la manada de Viento Gris, Paula DR, Juan Gutiérrez, Víctor Olivares, Jaide Alcaraz, Ainhoa Alonso, Juan y Elena, Gastón y Rosario Diego. Muchísimas gracias a quienes os he mencionado, también a los que estáis en las demás manadas de Patreon o en los miembros del canal de YouTube, y por supuesto a todos los oyentes que estáis ahí en cada capítulo. Nos oímos la semana que viene y hasta entonces recordad, el juego ha terminado, pero la canción continúa.